dónde vamos a hablar? Para los que no se ubican bien, sepan que estamos en Argentina, la mayoría son de Argentina, así que saben más que bien. Donde está Córdoba también lo saben, pero los que están en otras partes, que nos ubiquen. Y dentro de lo que es Córdoba, nosotros estamos acá mismo, en la ciudad, capital, y la localización específica de nuestro centro de operaciones, que les cuento que es Fundación ProSalud, está en el Hospital Nacional de Clínicas. Esto depende de la Universidad Nacional de Córdoba, que es, digamos, el Hospital Nacional de Clínicas depende de la Facultad de Ciencias Médicas. Este curso se da en el contexto de la Facultad de Psicología, pero ambas son de la Universidad Nacional de Córdoba, que es una universidad pública que tenemos aquí. ¿Y de qué vamos a hablar? Ya hemos contextualizado, saben un poco acerca de mí, lo que digo, de dónde viene, no es solamente un conocimiento abstracto tomado de los libros, sino que también tiene que ver con un trayecto concreto, y ahí viene toda la interpelación que se puede hacer también a lo que voy a plantear. Pero les propongo que enfoquemos exactamente en qué vamos a hablar, al menos en este momento, en este rato que vamos a compartir. Vamos a hablar de lo que yo denomino, y ya vamos a ir viendo por qué, de fenómeno adictivo y de los problemas que este fenómeno implica, que son complejos y podemos distribuir en tres grandes rubros, que es la elevada prevalencia, o sea, es un fenómeno que atraviesa a todos los grupos sociales, de todas las sociedades, no es de un país, no es de un sector social, es una elevada prevalencia que se amplía cotidianamente. Las complicaciones sociosanitarias que trae aparejado, tanto a nivel de enfermedades orgánicas como psíquicas, y repercusiones sociales tanto en lo micro, en lo meso como en lo macro. O sea, la complejidad incluye toda esta diversidad de alcances, y también podemos hacer otro análisis de los alcances de este problema que se refiere a los costos que a nivel sanitario, pero también a nivel social, son costos sociales, también laborales, educativos, ¿sí? Esto que es observable, pero también costos que quizás no son posibles de ver ni siquiera desde lo económico, pero implican un desgaste que se refiere al deterioro en la calidad y cantidad de los vínculos. Y esto supone dolor y sufrimiento, genera malestar. Esto es algo que realmente va deteriorando el entramado social y es necesario ser tenido en cuenta para poder abordarlo. Ahora bien, esto que está dividido en tres grandes rubros, lo podemos ver si enfocamos con mayor proximidad en cuanto a indicadores que nosotros vamos a identificar como referidos a la relación entre el sujeto y el objeto. Y con esto también nos vinculamos a la definición de la tríada ecológica, epidemiológica que mencionó la doctora Verónica Brasesco, ¿sí? Cuando hablamos de sujeto, objeto, y ya hablaremos también del contexto, ¿sí? Pero justamente lo que se ve es que hay un aumento del nivel de consumo, tal cual como ella lo refirió a nivel estadístico, hay una disminución en la edad de inicio de consumo, o una estabilización, pero lo deseable, ¿qué sería lo deseable en términos de políticas sanitarias eficaces? Que la edad de inicio fuera cada vez más tardía, que o no se inicie o que se inicie tardíamente el inicio. Sin embargo, no, disminuye o se estabiliza en una edad baja el inicio de consumo. Otra cuestión que se está viendo día a día es que hay una tendencia del mono al policonsumo. ¿Qué quiere decir esto? Que tradicionalmente la gente consumía solo alcohol, solo psicofármacos, su dependencia tenía que ver con estas drogas legales, tal vez solo marihuana, solo cocaína, pero ahora la tendencia es al policonsumo. Es decir, se establece una disposición a las prácticas de consumo en general, ¿sí? Y esto hace también más difícil el abordaje. Esto, como decía antes, estabilidad de los consumos, pero con el foco puesto en que no se interrumpen, ¿sí? Hay otra cuestión que también es importante, que va condicionando todo esto, que es la disminución de la percepción de riesgo. Ya vamos a ver también a qué se debe esto. Y si el riesgo no se percibe, entonces yo me veo más inclinado justamente a avanzar en estas prácticas de consumo. Otra cuestión que se puede identificar es la variación de percepción marginal e integral.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes uno veía a la persona consumidora como alguien marginal, alguien que había transgredido una frontera y en algún punto alguien que tenía una práctica no deseada. Sin embargo, esto ha cambiado rotundamente. Las personas consumidoras son personas que están totalmente integradas a la vida cotidiana y cuyas prácticas ya ni siquiera son cuestionadas en muchos casos. A su vez, también hay una ampliación en estas prácticas de consumo que van de lo que antes era solamente que la práctica de consumo contrajera también un riesgo en relación a la adquisición de una infección como el VIH-Sida, a que haya otro tipo de patologías como las patologías psiquiátricas que van asociadas a estas prácticas de consumo. Y esto se está viendo no solamente con el alcohol y la cocaína, sino está viéndose cada vez más con las prácticas de consumo de marihuana. Bueno, hay otros indicadores que también es importante tener en cuenta como parte del problema que debemos abordar. Y vemos así como la complejidad va identificando distintas aristas de esto que es multicausal. En cuanto al contexto, ¿qué vemos? Que cada vez hay una ampliación de la oferta más notable. Hay cantidad y variantes de cada sustancia, productos nuevos. A su vez hay un incremento en la accesibilidad de las sustancias y algo que es nuevo, a la producción de las mismas. Hoy por hoy, los mismos jóvenes, por supuesto los adultos, también producen las sustancias que consumen. Este es el caso de la marihuana, ¿sí? También se ve un impacto positivo de la tecnología en la producción y comercialización de estas sustancias. La tecnología va facilitando una serie de procesos que hace que se normalice la circulación de estas sustancias. Y esto se refiere también con la definición de profesionalización de los carteles. Esta palabra carteles vemos que va quedando en desuso, porque antes se hablaba de carteles de la droga, pero en realidad hoy ya no son carteles, son simplemente industrias que se visibilizan de distintas maneras, ¿sí? Y esto es a través de redes sociales que se dedican a la producción, por ejemplo, como siembra, recolección, cocina, o también a la distribución, al acopio, al ocultamiento y comercialización de estos productos, a la logística de lavado de dinero, a la inversión de ese dinero. Y todo esto, todas estas redes, por eso ya la palabra carteles es como que queda corta, con una cualidad que es la inserción social satisfactoria de todos los actores que la comprenden. O sea, gestores, vendedores, acopiadores y fabricantes. A lo que se agrega que muchos de ellos, ya en las redes más próximas a nivel comunitario, también tienen un liderazgo barrial, ¿sí? Como concomitante a todas estas redes, ¿sí? Y como algo que es circular, cuál es primero, cuál es segundo, pero hay una expansión de la cultura de consumo, porque vivimos en una sociedad de consumo. Entonces, esta expansión de la cultura de consumo, ¿sí? Y de las prácticas sociales vinculadas a la globalización, con leyes de mercado que rigen también para el de las sustancias psicoactivas, marca un condicionante que nosotros, desde lo que son las políticas públicas, o más allá de políticas públicas, vamos a lo más chiquitito, las estrategias de abordaje, también debemos leerlo, también tenemos que registrarlo. Acá las leyes del marketing, en el modelaje de actitudes y prácticas individuales, realmente cada vez impactan más en la construcción de subjetividad. Vinculado con esto que tiene que ver con las leyes de marketing que se van expandiendo de la mano de cada una de las industrias, vemos que hay un aumento de consumidores de sustancias psicoactivas en roles con incidencia en las políticas públicas o en la formación de la opinión pública, ¿sí? En espacios de poder hay personas que son consumidoras. Y esto va a marcar, sin duda, algún tipo de perfil en las decisiones que se toman en estos ámbitos de poder, en los comentarios que se hagan, que a su vez la sociedad va a mirar con mucha atención porque son justamente personas en roles sociales con incidencia en las políticas públicas. Por otro lado,
hay un rol muy activo de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en la promoción de la cultura de consumo. Esto se ve en la variedad de publicidades, de canciones, novelas, documentales, entretenimientos, inclusive de tipo videojuegos, que incluyen no solamente lo que es la promoción de cultura de consumo en general, sino también algunas prácticas de consumo de sustancias en particular. Cada vez, no sé si ustedes se habrán fijado, pero es más común en los videoclips, inclusive de cantantes o en los youtubers, ver protagonistas de los mismos que están consumiendo alguna sustancia. Y no hay, muchas veces uno observa que no hay una mirada ya crítica de eso. O si lo hay, estas miradas críticas, estas opiniones críticas no tienen la relevancia y el impacto igualitario con respecto al que generan estas personas que son capaces de influir en esta opinión pública por parte de quienes la están mirando. Entonces, justamente esto que vengo diciendo se relaciona con la inclusión del consumo de sustancias como oferta integrada a la industria del entretenimiento, que después le han venido a llamar consumo recreativo, como si fuera algo natural, pero ¿realmente la recreación tiene que ver con el consumo? ¿O se está empezando a asociar deliberadamente el consumo con la recreación de manera tal que la percepción de riesgo baje? Bueno, esta pregunta queda abierta, pero lo cierto es que cada vez la industria del entretenimiento presenta con mayor naturalidad esta presencia de sustancias psicoactivas como colaboradoras de ese entretenimiento mismo. Pero para finalizar esta lista, que es un poco larga, pero que vale la pena ir como puntuando de manera más precisa, uno tras otro en sus características propias, también es importante que veamos que en el contexto, ¿sí?, de este fenómeno adictivo estamos nosotros, ¿sí?, que muchas veces somos como los recursos humanos, según se nos menciona, que a veces estamos poco calificados para abordar la problemática. A nivel local, muy pocas unidades académicas tienen una materia dedicada a la formación en este tema, ni en la carrera de psicología, ni en la carrera de medicina. El tema se aborda tangencialmente y difícilmente en propuestas de capacitación de posgrado, a veces como materias electivas. Conclusión, los profesionales no están preparados, ¿sí?, para trabajar en algo que es tan complejo y que se agrava día a día. Sin embargo, esta falta de herramientas teóricas hace que haya un aumento de representaciones sociales articuladas por modelos teóricos de las ciencias sociales que predisponen al inicio y sostenimiento de prácticas de consumo y asociadas al mismo. Esto es algo que se está viendo con mucha preocupación porque no hay un desarrollo sistemático basado en la evidencia científica dentro del ámbito académico. Y es muy común ver profesionales, muchos de ellos que son consumidores, pero que hacen una recopilación de material teórico, bibliográfico y ocupan un lugar de docentes respecto de esto, pero desde una perspectiva que habría que indagar acerca de su validación. Pero lo dejo como algo abierto porque hace justamente a este juego que estamos comenzando en este curso para hacernos las preguntas y pensarnos a nosotros mismos. Otro punto, pensados de lo que es la agenda pública, es que no incluye habitualmente el tema en términos preventivos y mucho menos presupuesto dedicado a esto. Está en general, cuando se incluye en la agenda pública, puesta solamente en términos de lo que implica brindar asistencia a las personas que ya están con problemas evidentes ligados al consumo de sustancias. A su vez, las políticas públicas son discontinuas, fragmentarias y están limitadas en su capacidad instituyente respecto de actitudes y prácticas saludables. Y como si esto fuera poco, en estos últimos tiempos se ha visto que muchas políticas recaudatorias que afectan a las políticas públicas procuran ingresos con tasas aplicadas a objetos de consumo con capacidad de generar adicción. Es decir, se propone que las políticas públicas destinadas a la prevención y el tratamiento obtengan sus fondos de lo que surge de lo que viene del narcotráfico.
Con lo cual se genera un círculo que es bastante complejo de resolver. Bien, hecha esta descripción general acerca del contexto, voy a enfocar ahora, para seguir la línea de los docentes que han antecedido esta presentación, a poner el foco en lo que pasa en niños y adolescentes, ¿sí? ¿Y qué vemos como problema a abordar? Lo que acaba de mencionar el doctor Juan Carlos Molina. Ya hoy es una realidad que los niños se gestan y nacen bajo efecto de drogas que consumen sus madres. Hay niños y adolescentes que son consumidores pasivos de estas sustancias, ¿sí? No lo eligen, pero en su entorno se consume. Hay niños y adolescentes que están expuestos a la influencia de medios de comunicación masivos y TICs, o sea, cultura de consumo, sin poder hacer una mirada crítica sobre los mismos, porque la educación no colabora en esto. Luego ellos internalizan estas dinámicas propias de la sociedad de consumo, y luego lleva a esto una predisposición para el inicio temprano del consumo. Y como si esto fuera poco, hay niños y adolescentes que son iniciados en el consumo por sus propios parientes, y esto es cada vez más frecuente. Muchas veces esto ocurre en términos no necesariamente conscientes del daño que se puede generar, porque lo hacen a la inversa, para procurar evitar males mayores. Ellos dicen, es preferible que yo te enseñe a consumir que consumas afuera de casa. Y esto merece también un interrogante que nosotros como agentes de salud deberíamos tener en cuenta. A su vez, ocurre también, pensando en niños y adolescentes, cómo ellos estarán mirando que sus padres produzcan, almacenen, vendan droga y acompañen la gestión de esas prácticas. O niños y adolescentes a los que sus padres enseñan a realizar estas actividades. Estoy hablando justamente de otro componente del contexto que no está relacionado directamente con el consumo, pero que hacen a la complejidad del fenómeno. Y en esta línea también vemos como niños y adolescentes imitan a sus padres por propia iniciativa y para beneficio personal. ¿Por qué digo beneficio? Porque claramente todo esto está ligado a un beneficio económico, ¿sí? Que hace a que este circuito comercial que alienta, que mantiene el fenómeno adictivo funcionando, lo haga de manera continua. Este beneficio hace que una y otra vez haya ventas para que haya consumidores y así el ciclo se renueva. Pero esto en relación a lo que es la atención primaria de la salud, también cuando llegan estos niños y adolescentes a la atención primaria de la salud o a los dispositivos que estuvieran disponibles, no son informados o asesorados sobre el tema, ¿sí? Porque en general el sistema está pensado para asistir, pero no para informar o prevenir. Y como correlato, muchas veces también encontramos padres desorientados porque no disponen de herramientas para realizar las intervenciones oportunas. Es muy común, y acá dejo abierto también el interrogante, a decir la familia debería hacer tal cosa, los padres deberían hacer tal cosa, pero la pregunta que queda instalada es quién orienta a los padres, inclusive cuando muchas veces ellos mismos tienen prácticas de consumo que no perciben como un problema. Bueno, frente a esto, ¿qué tenemos? No es que sean temas en toda su complejidad que hayan pasado desapercibidas para las políticas públicas. No, nada que se parezca a ello. Lo que pasa es que, bueno, aún los organismos internacionales que han reflexionado y han propuesto algunas referencias normativas, luego, desde lo que es esa propuesta general que viene desde estas organizaciones de alcance global, no siempre son interpretadas por los gobiernos locales, y mucho menos por los profesionales, que hasta por ahí desconocemos de su existencia. Por ejemplo, les voy a contar un caso que para mí fue también todo un descubrimiento, porque, como muchos de ustedes, a mí esto de los derechos del niño era algo que me sonaba como muy familiar. ¿Quién no ha trabajado en la perspectiva de derechos, repitiendo una y otra vez los derechos del niño? Pero ¿qué pasa? Yo misma no sabía que eran muchísimos los derechos del niño y no siempre se hablaban de todos ellos. Y menos de uno, que es el número 33, que está mencionado en el artículo número 33,
que se refiere específicamente al derecho de los niños a ser protegidos del uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y se impedirá que esté involucrado los niños en la producción o distribución de tales sustancias. Fíjense, esto data de hace muchísimo tiempo atrás. ¿Qué política pública tiene dentro de sus, digamos, bases normativas o referenciales este artículo número 33? Les voy a contar algo. Yo me enteré de esto en un congreso en México, ya hace varios años. Una de las ponencias citaba esto con precisión y yo lo fui a aprender recién ahí. Entonces, urgentemente, al volver a Córdoba, tuve una conversación con un área que hay en el gobierno provincial, que es la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Y saben qué? Me encontré con que ellos habían producido un cuadernillo donde estaba esto registrado, pero al hablar con la persona técnica que estaba encargada del área, no lo conocía. Esto es como que ni siquiera lo había leído a este artículo y no lo había tenido en cuenta a la hora de pensar en las actividades que podían contribuir a que dicho derecho fuera realmente respetado y cumplido. Porque cuando hablamos de derechos y de políticas de derechos, no hay que olvidar que implica detrás de un derecho la obligación de un adulto, de una institución, a procurar que ese derecho sea respetado. ¿Sí? Esa complementariedad es fundamental. Bueno, entonces tenemos ya este punto como marco referencial. Otra institución que incluye la importancia del abordaje a nivel preventivo de las adicciones son Naciones Unidas, ¿sí? Que elaboró en 2012 los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Uno de ellos, el objetivo número 3, entre las metas que plantea está precisamente la de prevención de las adicciones, ¿sí? Y fíjense, dentro de lo que son la cantidad de objetivos de desarrollo sostenible, se plantea que para que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Una política pública requiere el cuidado de la salud, y dentro de lo que es salud, específicamente la prevención de las adicciones, ¿sí? Como una cuestión muy importante. Siendo lo más específico y más recientemente, en 2016, también Naciones Unidas, en la Asamblea General sobre el Problema Mundial de Drogas, tuvo un hito donde justamente se discutió acerca de la eficacia de las políticas de drogas que se estaban llevando a cabo, y una de las conclusiones a las que se arribó, ustedes pueden en todo caso buscar este documento en internet porque es accesible, pero bueno, vale la pena tener en cuenta justamente que cómo se va construyendo esto a partir de evaluaciones periódicas, que ojalá fueran más frecuentes y que dieran lugar a mayor creatividad para generar nuevas políticas más eficaces. Pero bueno, en este caso, lo que se observó era la importancia de que hubiera un equilibrio entre las estrategias de control de oferta y reducción de la demanda, ¿sí? Que antes estaban solo puestas en control de oferta, que se tuvieran en cuenta los derechos humanos, que se tuviera en cuenta la salud pública, que es a lo que vamos a enfocarnos especialmente en este curso, que se incluyera la perspectiva de género y que se trabajara con políticas basadas en la evidencia. Muy bien. Entonces, para avanzar en esto, habiendo tenido como un pantallazo general de lo que podríamos definir está incluido en los distintos aspectos del problema, ¿sí? Yo voy a invitarlos también para que ustedes puedan tomar protagonismo en esto. Ahora no podemos hablarlo, me encantaría poder conversar, pero por lo menos lo dejo planteado para que ustedes mismos, al comenzar en todo este recorrido, hoy comienza, ustedes ya comenzaron hace rato, pero bueno, hoy estamos comenzando en este espacio compartido, vamos a hacer un diagnóstico ampliado de lo que ocurre en nuestro entorno. Así que todo lo que acá se plantea, incluido lo que yo voy a plantear ahora, pudiera ayudarnos a mirar qué está pasando en nuestro entorno, en el ámbito donde nosotros tenemos que desempeñarnos como profesionales. ¿Qué sucede aquí? ¿Con qué problemas nos enfrentamos? ¿Qué magnitud tienen esos problemas? ¿A quiénes afectan? Y también, ¿con qué recursos contamos para enfrentarlos? ¿Con qué recursos cuentan las personas e instituciones con las que vamos a trabajar? Esto está citado en el Manual de Epidemiología de la CEDRONAR, que como decía al principio, es la institución de referencia que tenemos a nivel nacional
y que vale decirlo también a lo largo de los años va variando según los paradigmas dominantes de los cuales se toman sus equipos técnicos. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo continuar con esto, pero básicamente la invitación a cada uno de ustedes a que lo que acá se proponga, que va a tener como un nivel abstracto, que es inclusive propio de quienes estamos haciendo las presentaciones, puede ir entrelazándose con lo que ustedes empiezan a reconocer en sus propios síntomas. Sean ustedes investigadores a su propio modo de lo que pasa en sus entornos y faciliten esta transferencia. Bien, pero voy a volver entonces para poder ir aclarando esto a nivel conceptual, aclarando, al menos desde el punto de vista que les voy a ofrecer, esto de fenómeno adictivo desde lo que son las distintas variables, el sujeto, el objeto y el contexto. Todo esto va a estar atravesado por nuestras propias creencias, nuestros paradigmas, y lo vamos a poder ver también en el lenguaje que utilicemos para referirnos a ellos. Yo voy a leer una serie de conceptos y ustedes van a ir observando cómo resuenan esas palabras en ustedes, porque es posible que ustedes usen unos u otros términos, ¿sí? Y eso es importante que puedan analizarlo en este punto de partida, para decir, bueno, además de la palabra con la que yo suelo referirme a esto, hay otras. Y luego la pregunta será, ¿por qué yo estoy eligiendo una palabra u otra para referirme y para trabajar con esto? ¿Por qué son importantes las palabras? Porque en realidad la palabra es el vehículo que gestiona mi vínculo con el otro. Y todo cuanto yo hago como profesional de la salud incluye un otro. Entonces, por eso es fundamental que podamos prestar atención a las palabras que usamos y cómo estas ayudan o no a que podamos desempeñarnos. Entonces, en líneas generales se suele hablar de adicciones, pero ya no más cuando hablamos de adicciones vamos a ver que esta etimológicamente puede remitirnos a dos fuentes totalmente distintas. Algunos dirán que la palabra adicciones refiere a adicción, al no decir algo, ¿sí? Sin embargo, otros dirán que la palabra adicciones deriva del latín adictus, que significa la persona que es esclava por deudas, así se lo llamaba a quienes no pagaban sus tributos en el Imperio Romano y terminaban trabajando de manera esclava, dependiendo del poder hasta que lograran saldar esa deuda. Habría que ver qué acepción damos nosotros. En este caso, pareciera que la palabra esclavitud se vincula con una idea de dependencia que después se retoma al poder observar lo que pasa en el sujeto cuando va estableciendo justamente un proceso adictivo que lo hace depender de las drogas o de los fármacos para su estabilidad emocional, ¿sí? Entonces, bueno, justamente a partir de esta reflexión sobre lo que es la palabra adicciones, podemos pensar cómo hablamos del sujeto que es consumidor. Vamos a hablar acerca de sus prácticas, y entonces vamos a mencionar quizá estas prácticas como drogodependencias o farmacodependencias, o como consumo problemático de drogas, o consumo abusivo de drogas, tal vez consumos de drogas en plural, toxicomanías, conductas adictivas en relación a contextos adictivos, o a trastornos por consumo de drogas. Y acá, una referencia, todo es intenso, pero bueno, no puedo dejar de mencionarlo porque de este modo, trastornos por consumo de drogas es justamente como el DSM-5, el manual de psiquiatría que ha sido validado últimamente, se refiere a las adicciones, ya no adicciones, sino trastornos, de manera bien diversa y heterogénea, por consumo de drogas. A su vez, cuando hablamos del objeto que genera estas dependencias, vamos a ver que nos referimos a él como drogas de abuso, sustancias psicoactivas, sustancias tóxicas, drogas, sustancias adictivas, bla, bla, bla. ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? Bueno, eso cada uno lo irá pensando. En este caso, vamos a tratar de usar otras palabras, por lo menos para que nos abran a otros sentidos, ¿sí? A ver si nos contribuyen de alguna manera a pensar en algo que es complejo. Hoy vamos a hablar de lo que es el fenómeno adictivo y las distintas perspectivas para abordarlo. En próximas clases trabajaremos sobre lo que es el proceso adictivo.
Entonces, justamente, esto que vemos acá son algunas de las múltiples sustancias de consumo que serían en las que generalmente pensamos cuando hablamos de adicciones. De hecho, se habla de política de drogas, como si las políticas tuvieran que solamente referirse a estas sustancias, es decir, los objetos de consumo, es decir, los objetos que generan una movilidad en el mercado que requieren los consumidores para mantenerse activos. Pero justamente, en base a lo que venimos viendo, pareciera que no son solamente la presencia de estos objetos de consumo el problema. Por eso vamos a proponer un enfoque sistémico, ¿sí? Donde podemos ver que este enfoque es el resultado de ligar fenómenos que pueden describirse por separado, pero para poder ser entendidos requieren la descripción y comprensión del contexto en el cual se desarrollan, ¿sí? Y se aprecian las consecuencias, ¿sí? Realmente, el objeto droga sin análisis del contexto no es muy útil poder ver solamente cuáles son las drogas, cuáles son sus efectos, cómo son los distintos síndromes de abstinencia. Eso solo que tiene que ver con las drogas parece no ser suficiente. Por eso es que desde la perspectiva de complejidad creemos que se amplían las posibilidades de análisis y de abordaje. Esta tríada de objeto, sujeto y contexto, y fíjense, lo pongo más grande por arriba, es lo que vamos a proponer para reflexionar en este caso. Entonces, desde este enfoque holístico vamos a pensar el objeto, que son las sustancias psicoactivas en general, tanto las legales o ilegales, porque la situación de legalidad o ilegalidad en realidad responde a contextos específicos, digamos, que pueden ser distintos en cada sociedad, en cada país. Pero el efecto de las sustancias psicoactivas en el sujeto, más precisamente en su sistema nervioso, es indiferente del estatus normativo en el que estos objetos se encuentran, más allá de otras connotaciones a nivel cultural que la normativa pueda generar. Pero en la práctica vamos a tomar a todas las sustancias psicoactivas, ¿sí? Pues la otra pata de este fenómeno adictivo, el sujeto, se refiere claramente al individuo y a esto presten atención, el modo en que construye su subjetividad. Y este modo en que el sujeto construye su subjetividad, el individuo construye su subjetividad, por eso hablamos de sujeto, va directamente a pensar la cuestión contextual. Miren, quiero subrayar esto del contexto porque, en general, les cuento lo que pasa. Cuando yo, en grupos más chicos y con el equipo de trabajo con el que solemos dialogar, planteo, ¿y qué es el contexto para ustedes? Suele ocurrir que la idea de contexto se refiere al hábitat, ¿sí? Se refiere a si la persona tiene trabajo o no, si va a la escuela o no, pero pareciera que es mucho más que eso, ¿sí? Que el contexto se refiere a la trama social, que incluye la trama tecnológica, ¿sí? El escenario geográfico, y no solamente al barrio, sino también el escenario de la geografía propia del lugar, inclusive las cosas que se pueden cultivar o no, con mayor facilidad en tal región. Por eso es lo que marca muchas diferencias, por ejemplo, entre las producciones y la accesibilidad a sustancias entre Paraguay y otras provincias de Argentina que no son tan fértiles, o bueno, cada país tiene lo suyo. Ni hablar lo que estará pasando en México o en Perú, bueno, cada uno tiene lo suyo. La cultura, y en esto de la cultura, fíjense, los marcos teóricos y las representaciones sociales dominantes entran en lo que sería un campo intangible del contexto que muchas veces no tenemos en cuenta y que la llamada es justamente a ser incluido en esta mirada de la complejidad que vamos a proponer. ¿Por qué? Todo esto nos lleva a que los cambios tecnológicos y económicos precedan los cambios normativos que son a su vez los que van a condicionar estos marcos teóricos, estas representaciones sociales, ¿sí? Todo condiciona la subjetividad y actitudes y prácticas de los individuos. Todo esto, la relación, la dinámica vincular entre objeto, sujeto y contexto, es lo que va a permitirnos un enfoque amplio del proceso adictivo. Algunos ejemplos, ¿sí?, de cómo el contexto modela la subjetividad.
El contexto acá expresa lo familiar, pero estos objetos de consumo no se consumen por una historia familiar solamente, sino que incluye esta historia familiar situada en una cultura de consumo donde se promueven los consumos de estas sustancias. Y en este caso también estamos viendo cómo lo cultural lleva a ver como entretenido y divertido, ¿sí? Esto de tomar alcohol como parte del entretenimiento. A su vez, dentro de esto que es el contexto como moderador de la subjetividad, yendo a otro objeto de consumo que es la marihuana, vemos justamente, hablamos por un lado de la marihuana como se la promueve en su familiaridad con el embarazo. Y esto ustedes claramente podrán entender que tiene que ver no con un enfoque de promoción de la salud y del cuidado de la salud pública, sino sin duda de intereses comerciales que subyacen a estas prácticas de consumo y que procuran precisamente que no se interrumpan los consumos, en este caso de las mujeres, por eso la importancia de la perspectiva de género, durante el embarazo. Es común que se apele justamente a la responsabilidad de las mujeres durante el embarazo para evitar ciertas prácticas de consumo. Sin embargo, toda la industria canábica hoy por hoy busca acercar las prácticas de consumo con distintas estrategias que generan confusión en quienes están siendo usuarios de esta sustancia para naturalizar las prácticas también en este momento. ¿Ven? Acá el embarazo, acá los niños, como si fuera parte de un juego. Por eso digo salud en clave de mercado. Y esta situación trasciende largamente lo que planteó el doctor Juan Carlos Molina, que es la producción de cannabis para uso medicinal, ¿sí? Porque acá, no, como ustedes ven, la misma foto lo refleja, no tiene que ver con una producción en un marco cuidado, de laboratorio, de control, como implicaría la producción medicinal, con una serie de normas que deben ser respetadas, sino como esta cuestión hasta lúdica por la vestimenta de la niña, asociado justamente a una práctica de consumo que podríamos llamar recreativo, donde la madre estaría lejos de contribuir a que su hijita tenga algún tipo de percepción de riesgo respecto de el acercamiento a esta planta que genera flores que luego buscarán consumir. En fin, entonces, esto lo dejo planteado. Quiero aprovechar esta ocasión para invitarlos como parte del trabajo práctico a que busquen en redes esta revista que es la THC, que justamente nos va a dar muchas pautas acerca de cómo funciona el mercado en tanto incentivador de prácticas de consumo, en este caso de cannabis, y también de otras sustancias. Bueno, entonces, en el contexto hay otro aspecto que está incluido en lo intangible, que son los paradigmas. Si se habla de paradigmas, podemos referirnos a ellos de distintas maneras, pero bueno, también corresponde el uso de esta palabra, ¿sí? Y me parece importante porque cuando nosotros tomamos un paradigma como cierto, ¿sí? A veces no tenemos en cuenta que estos paradigmas van a condicionar y van a orientar creencias, actitudes y prácticas, facilitando o obturando ciertas habilidades de afrontamiento nuestras o de la sociedad en general. Es decir, cuando nosotros tomamos algo por cierto y no lo trabajamos científicamente, como cuestionándolo y validándolo y generando una serie de interrogantes respecto del mismo, se convierte poco menos que en un dogma, lo asumimos, no nos damos cuenta de ello, y entonces no podemos trabajar activando las habilidades que requiere la plasticidad de nuestro rol. ¿Y qué pasa? Esto es muy frecuente que ocurra de esta manera porque suele haber inclusive paradigmas dominantes, ¿sí? Que no es casual que existan y que se sostengan, porque en realidad como seres humanos necesitamos hacer nuestra vida predecible. Y los paradigmas nos sirven en ese sentido, porque es como que nos dan ciertas certezas, entre comillas, nos ayudan a explicar
algo tan raro como es la vida cotidiana, y más en estas épocas de cambios tan acelerados. Ni que hablar en esta época de pandemia donde todo es un gran interrogante, todo nos genera un montón de preguntas. Pero al margen de esta situación especial que estamos viviendo, tendemos a buscar tranquilidad, digamos, en este refugio, en los paradigmas que parecen ser grandes modelos teóricos que nos permiten explicar. El problema es cuando estos paradigmas dominantes no necesariamente colaboran al desarrollo de políticas saludables y que ayuden también al desarrollo sostenible, como planteaba mismo Naciones Unidas en estos objetivos de desarrollo sostenible, sino que son paradigmas dominantes funcionales al mercado, ¿sí? Y esto, a veces, sin que haya una advertencia de los intereses que hay por detrás, suelen ser reforzados y posicionados como dominantes gracias a la colaboración de organizaciones profesionales que los legitiman, a líderes sociales que los introducen y promueven, a veces estos líderes son los benditos youtubers, a veces el periodismo también contribuye a difundirlo. A pesar de que suene raro, puede ocurrir que haya agencias gubernamentales o políticas gubernamentales que también sean funcionales a ello, educadores que los propagan al enseñar a sus alumnos, y esto ocurre con más frecuencia de lo pensado, inclusive en el ámbito universitario, ¿no? Hay profesionales que tienen una labor más de militancia a favor de paradigmas vinculados a sus propias teorías y no necesariamente cercanos a la labor científica. En este sentido, hablamos de estos conferencistas ávidos, que los mencionamos justamente como académicos y científicos, pero sin embargo no tienen una mirada crítica de esta complejidad. La cobertura mediática y actividades de marketing que también se expanden por las TIC, como dijimos al principio, y también grupos de activistas que acuerdan con las creencias centrales del paradigma y militan a favor de ellas, y por último, fuentes financieras que lo sostienen. Acá volvemos a lo que hablábamos al principio, pero ya no necesariamente de la mano de políticas recaudatorias que utilizan lo que ingresa, por ejemplo, por parte de sectores que se le han quitado el narcotráfico, sino que esas fuentes financieras, lamentablemente, se refieren a la misma industria, industria del tabaco, industria del alcohol, industria farmacéutica, y hoy por hoy también la industria de cannabis y las industrias de las drogas sintéticas son verdaderas industrias en un sentido complejo. Entonces, todo esto va produciendo como un modelaje en la subjetividad que nosotros a veces, como profesionales de la salud, muy centrados solamente en el efecto de la droga, solamente como si la droga como objeto fuera a generar el problema, desatendemos esta cuestión contextual, ¿sí? Porque si no hacemos consciente que el paradigma vigente llega a determinar nuestra percepción de la realidad, no podemos afrontar y problematizar esto, no solo en nosotros mismos, que de pronto quedamos entrampados en estas lógicas, sino que tampoco podemos colaborar con la gente con la que trabajamos para que puedan lograr un afrontamiento más efectivo de esta complejidad. Por eso vamos a pensar con qué lentes estamos mirando la realidad, cuáles son los paradigmas que hemos adoptado más o menos conscientemente para, de esa manera, pensar también nuestras propias prácticas, ¿no? Acá voy a ir un poquito más rápido para traer el concepto de Denise Nachmanovitch. Ella plantea que los paradigmas se refieren a lo que vemos, y la pregunta es, ¿qué vemos cuando vemos? ¿Sí? Y entonces, para tener una respuesta que sea más abierta y que pueda incluir todo esto que vamos planteando, ella ofrece una metáfora, que es la metáfora de Zoom. Quiero decir que Denise Nachmanovitch es una autora argentina, una epistemóloga, que justamente hace un análisis profundo sobre este tema. Y entonces, cuando ella habla de la metáfora de Zoom, lo plantea porque en realidad
es necesario que advirtamos que cuando a veces nosotros, desde nuestro lugar de profesionales, de académicos, observamos la realidad, lo hacemos con la ilusión de que podemos ser objetivos, ¿sí? Que nosotros podemos separarnos de la realidad que observamos y que entonces eso inclusive nos pone en una posición hasta de superioridad. Y eso a su vez nos exceptúa de una serie de preguntas e interrogantes para hacernos a nosotros mismos que quizás son un poco incómodas. Pero bueno, la idea es no incomodarnos, animarnos y descubrir esto. Entonces, para poder pensar en qué vemos cuando vemos, además de ver con qué lentes miramos, poder pensar en esto que le llama esa metáfora del zoom, y que se refiere a esto que es un zoom, cuando nosotros usamos la máquina de fotos o usamos la filmadora, que es acercar o alejar el foco y ver la variación que tenemos en lo que entonces terminamos observando, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos generar un zoom ampliado donde entre lo más posible a este campo que vamos a observar, que le vamos a llamar en este caso fenómeno adictivo, y que luego, si lo deseamos, deliberadamente podemos ya hacer un foco para obtener mayor detalle en lo que observamos y analizarlo, pero como un juego de acercamiento y alejamiento constante, ¿sí? Esto también, si ustedes quieren, nos permite relacionar con el análisis social, de lo social que hace Bourdieu, en donde él habla de los campos y el hábitus, ¿sí? Y él plantea, él es un sociólogo, ¿sí? Que a veces tenemos una mirada ingenua, una relación ingenua como individuos, y que no advertimos justamente esto que es el hábitus, que es el modo en que hemos incorporado lo externo, y él plantea que es el principio no elegido de todas las elecciones, ¿sí? Porque lo vamos asimilando sin advertirlo, y como una manera de afrontar esta situación, él invita al autosocioanálisis, que justamente no es el autoanálisis como estamos habituados en psicología para analizar las dinámicas psíquicas, intrapsíquicas, sino que él incluye en esto lo que tiene que ver con el campo de lo social y todo esto contextual que venimos planteando, también más precisamente en relación al fenómeno adictivo. Entonces, esto del enfoque es fundamental para poder ir pensando cómo estamos abordando hoy esta problemática y cómo nos gustaría poder seguir haciéndolo. Por eso yo también aporto el concepto de lentes de Phillips, que ya más específicamente, más allá de lo que hace a la proximidad con que observamos y cuánto incluimos en esta visión, también nos refiere al modo en que estamos al modo en que estamos mirando, pero por el marco teórico que estamos utilizando, por el paradigma que hemos elegido más o menos conscientemente. Entonces, estas lentes específicas aplicadas al fenómeno adictivo, ¿sí? Van a estar condicionando la mirada de todo individuo y de nosotros también, ¿sí? Entonces, por eso es que yo planteo que a veces cuando se habla de que las políticas de drogas suelen fracasar, quizá nos tendremos que preguntar si fue bueno el planteo, como lo dije hace un rato, de pensar en esto solo como políticas de drogas, porque claramente si así se definen como políticas de drogas, nos estamos dejando por fuera de esta definición a todo lo que tiene que ver con el mismo sujeto y con el contexto y toda esta cantidad de variables que están en juego, ¿sí? Por eso mi idea es poder pensar en términos de políticas integrales, o sea que el fenómeno de las adicciones es multidimensional y por lo tanto necesitamos enfocar la complejidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué, cómo y para qué vamos a enfocar? Entonces, imagínense que nosotros venimos llegando al planeta Tierra, ¿sí? Venimos y tenemos la posibilidad de ver cantidad de cosas, pero ya estamos aterrizando, nos estamos acercando, vemos todo, vemos muchísimas cosas, pero luego tenemos la posibilidad de enfocar y podemos elegir qué vamos a enfocar, ¿sí? Y entonces advertimos que todo observador, por el solo hecho de definirse como tal, define un sistema y al hacerlo participa en él, como dice Fernández Moya. Pero entonces, si nosotros somos observadores, vamos a elegir qué podemos observar, al menos de la manera más consciente posible. Y en esos enfoques, ahora yo los voy a invitar a ver como dos grandes
posibilidades de enfocar. Podrán ser muchas más, pero ahora hacemos como dos grandes miradas para poder reflexionar sobre las consecuencias de cada una de ellas. Lo habitual es enfocar desde lo que es el déficit, lo patológico y lo problemático, ¿sí? Cuando enfocamos el déficit, desde el lenguaje de déficit, vemos que, al decir de Seligman, esto creó un mundo de descripciones que solo comprende lo que está mal, lo que falla, lo que está ausente o lo que es insuficiente, ¿sí? Y esto es un punto porque lo que suele ocurrir a partir de enfocar solamente sobre el déficit, que es necesario, que es lo que ocurre cuando decimos, bueno, pero, por ejemplo, vamos a trabajar con este paciente, tenemos que escucharlo a ver qué es lo que él nos trae como problema. Esa es una situación. O si vamos a trabajar con una comunidad, decimos, bueno, vamos a ver qué es lo que ellos plantean como necesario, que no tienen, qué problemas tienen, en todo caso, pero como problemático, solamente lo malo, ¿sí? Y está bueno eso porque nos permite tener empatía, acercarnos tal vez a ese sufrimiento, poder pensar junto con ellos desde el dolor inclusive que eso provoca. Esa parte es necesaria. Pero ¿qué pasa? A veces, luego, la estructuración de nuestro rol, la estructuración de la estrategia de abordaje se circunscribe solamente a lo que está mal en el otro. Y puede llegar a un extremo donde nosotros veamos en el otro, ya sea una persona, ya sea un colectivo, solamente lo que funciona mal. Y si es así, nosotros hasta quizás si la estructuración de nuestro rol como par complementario de eso que es deficitario, pudiera surgir solamente como solucionadores del problema y no de otra cosa que también es posible hacer, que es favorecedores de los recursos que ya existen también en el otro, ya sea un individuo, ya sea un colectivo. Entonces, la pregunta es si, además de enfocar el déficit, al decir, por ejemplo, de estos dos autores que vamos a ir citando, podemos enfocar los recursos, lo saludable, lo salutogénico, la salugénesis. Esta es la pregunta que va a quedar abierta. Pero bueno, en este momento vamos a ver qué pasa cuando enfocamos en lo deficitario para analizar o abordar el fenómeno adictivo. Cuando vemos el fenómeno adictivo según el enfoque del déficit, vamos a ver, como dirían los chicos, todo negro, ¿sí? Todo mal, nada funciona, qué crisis, qué dolor, qué sufrimiento. Y la verdad es que muchas cosas realmente son así. Aunque no nos guste, hay muchas cosas que son realmente muy dolorosas. Pero esto va a repercutir en que, al ver desde las lentes de Beliefs, eso significa esta sigla del déficit o de la enfermedad, nos planteemos los abordajes desde la perspectiva de reducir eso que está mal, ¿sí? Entonces, en la cuestión del objeto, si hay mucha circulación de drogas, de todo tipo, vamos a decir, bueno, hay que reducir la oferta, ¿sí? Vamos a llamar a la policía, vamos a hacer una guerra contra las drogas, vamos a reducir esto que es lo que está generando el problema. Bueno, es una forma. O pensando en el sujeto, decimos, vamos a reducir la demanda. ¿Qué sería el enfoque de reducción de la demanda? Trabajar para que el sujeto, en su construcción de deseo, reduzca el deseo de consumir la sustancia, ¿sí? Entonces vamos a decir que la persona, que el individuo, no desee tanto, no demande el consumo de esa droga, ¿sí? Muy bien. Y en cuanto a lo que hace al contexto, vamos a plantear, en el contexto hay un montón de factores de riesgo que generan que el individuo quiera consumir el objeto. Muy bien, eso es cierto. ¿Y cuál va a ser nuestro trabajo? Nuestro trabajo va a ser reducir todo lo malo que hay. Bueno, esto sería, como estrategia general, una estrategia basada en un planteo asistencial o de emergencia, donde el esfuerzo que tengo que hacer para reducir esto que viene en expansión, porque indudablemente, como decíamos al principio, el fenómeno adictivo con toda esta dinámica que se retroalimenta permanentemente va en expansión, pero fíjense, mi esfuerzo está puesto en reducir, en luchar, en empujar para achicar esto que está muy mal. Bueno, la verdad que es una buena intención y yo la comparto. Sin embargo, en este caso estamos trabajando en el ámbito académico,
¿sí? Y podemos decir, tenemos ilusión al menos de eso, que la formación académica influye en la estructuración del rol, en general a partir de la lógica asistencial, pero que la creatividad de la construcción del espacio de trabajo del agente de salud identifica al lenguaje del déficit como uno de los principales obstáculos que deben sortearse, ¿sí? Porque si esto está como prioritario, la creatividad queda obturada. Pero seamos realistas. La creatividad también es una de las habilidades que podemos desarrollar los agentes de salud. Tengamos fe que lo podemos hacer. Entonces podemos ver, desde un enfoque más creativo, sí que podemos hacer también abordajes posibles según un enfoque que le podemos llamar salubrista. Salubrista, que es muy habitual este concepto en otros países, no tanto en Argentina, y hasta hay un perfil de psicólogo que es el de psicólogo salubrista. La verdad que a mí me encanta esa definición. Entonces imaginen que nos ponemos estas lentes de Philips salubristas. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado es que cuando nosotros vemos las posibilidades que se abren más allá de todo lo que está mal, de todos los déficits y los daños que están causados por la expansión de este fenómeno adictivo, también podemos ver otras estrategias que tienen que ver con el objeto, pero con los objetos que pueden estar disponibles. Entonces, no solamente vamos a decir, hay que achicar, hay que ir en la guerra contra las drogas, hay que luchar para que no estén, lo cual está bien que alguien lo haga, pero si esa es la única inversión de energías y no nos va a alcanzar, entonces, ¿qué sugerimos? Que también, así que mientras por un lado se busca reducir algo, por el otro se busque ampliar las ofertas saludables que generen también en el sujeto deseo por el desarrollo de estos saludables, ¿sí? Aspiraciones y expectativas a favor de estas ofertas saludables. Y como correlato de esta oferta saludable de objetos saludables, ¿sí? Que ya no solo serán objetos propiamente dichos, sino otras hasta actividades, vamos a hablar que entonces en el sujeto, además de enseñarle a decir no aceptes drogas, las drogas están prohibidas, no lo hagas, cuidado que te van a quemar el cerebro y todas estas cosas que asustan, también vamos a alentarlo y incentivarlo para el desarrollo de habilidades para la vida y competencias sociales. Y como correlato de esto, desde lo contextual, nos vamos a dedicar y vamos a pensar en nuestras estrategias de trabajo centradas en la promoción de factores protectores, factores salugénicos y activadores de resiliencia. Todo esto no solamente en la perspectiva general e inespecífica, sino también referida a la mirada crítica respecto de la sociedad de consumo en general y del consumo de sustancias psicoactivas en particular, ¿sí? En la perspectiva precisamente de la complejidad, vamos a tener en cuenta la importancia del fortalecimiento de redes sociales saludables y salugénicas y de competencias institucionales individuales a favor de ello. Por lo tanto, en la perspectiva de complejidad según el enfoque salubrista, el contexto ya no va a ser negro, sino que también, además de ver toda la cantidad de problemas que tenemos, que son inneglables, los vamos a registrar, los vamos a afrontar, no los vamos a minimizar, no los vamos a negar, pero sí, además de verlos, también vamos a ver estas otras cantidad de factores, de variables que están en juego, ¿sí? Entonces, llevado esto al rol profesional, porque justamente todo esto que estamos hablando es necesario que lo podamos trasladar a cada uno de nosotros de la mano de esta pregunta: ¿cómo puedo hacer que mi rol profesional, social, constituya un aporte al abordaje eficaz del problema de las adicciones? Entonces, yo lo que propongo justamente es que previo a la elección del curso de acción, es decir, acerca del ejercicio del rol profesional, pensemos en esto que se llama disociación instrumental. Esto es fundamental porque permite reconocerme a mí mismo como persona, como individuo, como todo individuo que forma parte de este gran entramado, pero que dentro, además de ser un integrante de esta sociedad, además me toca ejercer un rol como agente de salud. Entonces, en ese juego que me permite mirarme a mí mismo, ¿sí? Me pregunto, ¿cuáles son las lentes con las que estoy mirando la realidad?
cuál es mi historia personal, cómo fui aprendiendo lo que sé ahora, cuáles son mis prácticas actuales, y esto es importante que también lo registre, como amigarme con esta realidad que es mía también, además de observar la realidad de los otros, cuál es mi visión de futuro, y cuáles son las representaciones sociales dominantes internalizadas. Y fíjense que incluyo también la visión de futuro, porque esto es clave. Si yo trabajo en promoción de la salud, si yo trabajo con un enfoque salubrista, no solo tengo que preguntarme por lo que veo hoy, sino que a cada estrategia de trabajo que yo vaya a diseñar, tengo que plantearlas de la visión de futuro que yo tengo para mí y que voy a ofrecer a los otros. Esto es importante, y lo destaco, porque puede ocurrir que inclusive muchas de las cosas que yo descubra en esta propia reflexión personal no precisamente coincidan con lo que me encantaría mostrar en mi rol profesional. Y el reconocimiento de esta disidencia, vamos a decir así, lejos de plantearme como una persona hipócrita, podría ayudarme a construir responsabilidad por el ejercicio de mi rol, ¿sí? Es decir, cuando yo voy, a mí me encanta vestirme cómoda y de manera informal, pero cuando yo voy a ejercer mi rol profesional, incluso por respeto al otro, trato de generar una presentación adecuada para poder establecer un vínculo en los términos que corresponden. Bueno, del mismo modo que yo veo cómo me presento, también tengo que poder elegir qué voy a decir y qué voy a proponer al otro, aunque quizá mis prácticas de consumo no sean las que yo creo que son las óptimas respecto de lo que es la salud pública. Pero bueno, si yo ya soy una persona consumidora de alguna sustancia y para mayor comodidad mía voy a promover esas mismas prácticas a las otras personas, como diciendo, bueno, pero si total se puede controlar, no ves que yo misma lo controlo, etcétera, etcétera, como pasa en muchos casos, bueno, eso merecería algún tipo de reflexión, sobre todo cuando uno piensa en lo complejo y la alta responsabilidad que implica un rol público como es el del agente de salud por la autoridad que se nos asigna. Porque además somos formadores de opinión. Entonces, lo saludable, y acá también entra la pregunta acerca de lo que es saludable. Yo dejo abierta esta definición, me gustaría que esto sigamos como construyéndolo entre todos a partir de los que cada uno, las creencias, las nociones que cada uno ha ido internalizando o apropiando. Pero acá yo dejo una de las tantas que hay acerca de lo saludable. Lo planteo con Weinstein como un conjunto de capacidades para la vida que habilitan a la persona para cuidar de sí misma y de otros, y aunque parezca raro, a enfermar y recuperarse, a afrontar riesgos y dificultades, superarlos, aprender de ellos, expandirse. ¿Queda abierto? Entonces, con esto, creo que quedan planteados también una serie de desafíos para la creatividad, para un abordaje integral, que implica realmente avanzar en este camino de creatividad dos rupturas. Una en el plano de los recursos teóricos y técnicos disponibles, interpela los procesos formativos, y otro en el plano económico ejecutado por las políticas públicas, ya sean privadas y estatales, en cuanto pudiera esto hacer viable un cambio de prácticas requerido de modo competitivo respecto de la presión de los mercados. Porque no es menor que desde el ámbito público estemos como retrasados en países como los nuestros, donde a duras penas las políticas públicas se sostienen, las crisis económicas ya lo sabemos de memoria, lo vivimos en carne propia en Argentina, y seguramente hay muchos países que pasan situaciones similares. Es muy poco lo que se puede invertir en salud pública. Entonces, en comparación con la inversión que hay desde el ámbito privado en los mercados y en las industrias de consumo, hay un gran desequilibrio. Pero bueno, si se pudiera trabajar para una mayor inversión en esto, y ahí por eso incluyo lo privado, que pudiera alentarse en este camino, sería muy interesante. Bueno, vamos a ir cerrando porque no vamos a llegar con el tiempo. Pero bueno, justamente como esta discusión queda abierta, pensando, ya les voy a contar un poco más este concepto de rizoma como red, pero diríamos que
uno de los principales nutrientes de este rizoma, de este enfoque salubrista, será la confianza en la habilidad de cada nodo de la trama para desarrollar procesos en este sentido, saludgénico, justamente, incluidos los profesionales que somos parte de un modo u otro de las políticas públicas, en tanto generadores de la dinámica de innovación. Digo, pensar en estos términos, las cosas no están dadas, las cosas están cambiando permanentemente y nosotros somos parte de esta construcción de posibilidades para que la cosa ocurra. Así que ya estoy terminando, les invito a que escriban sus preguntas para utilizar estos últimos 15 minutos con algún mínimo intercambio, y mientras van pensando o escribiendo esas preguntas, yo ahora no puedo ver nada, es horrible para mí esta situación, pero bueno, ya lo veré un poco más cuando termine. Voy a compartirles una campaña de prevención de una organización española que también creo que nos alienta en un sentido de trabajo. Uy, se me fue. Ahí va. Uy, no va nada. ¿Qué pasó? Que estoy haciendo mal algo. Acá está. A ver ahí. No, ¿qué pasa? No logro activar. Bueno, no se activó, se los muestro la próxima vez. Es una publicidad muy linda, con esto vamos a abrir en todo caso en la próxima jornada. Pero sí, de lo que hablaba esa publicidad es de la importancia de la constancia, de la perseverancia. Hace referencia a que durante mucho tiempo se habló del verde esperanza, como que la esperanza fuera simplemente, además de la ilusión y de tener sueños, estuviera relacionado con una espera, ¿sí? Una espera a veces pasiva. Entonces, lo que propone esto de verde esperanza es pasarlo a verde constancia, ¿sí? Y eso creo que es un gran valor que quienes trabajamos en promoción de la salud y en políticas públicas saludables, creo que es importante que sea tenido en cuenta y que se pueda desarrollar. Por eso, si usted va a hacer planes para un año, plante arroz. Si usted va a hacer planes para 10 años, plante árboles. Y si usted hace planes proyectando una vida entera, eduque a las personas, promueva la salud y el desarrollo social sustentable con paciencia y también con alegría. Gente, estoy con ustedes ahora para poder compartir alguna inquietud que se haya generado con los que han quedado. A ver. Ay, hay un par de preguntas, pero son complicadas. A ver, muchas gracias por la exposición. Quisiera que aclarara la diferencia conceptual entre fenómeno de las adicciones y proceso de las adicciones. ¡Ah, qué diva, Daniela! Ya lo voy a hacer la próxima, pero adelanto. El fenómeno nos ayuda a ver la complejidad de las variables que se entrelazan entre sí. El proceso tiene que ver con la visualización de ese fenómeno y esa dinámica compleja en un trayecto histórico, ¿sí? De cómo va evolucionando a lo largo del tiempo y en particular aplicado a un sujeto, ¿sí? Cómo ese sujeto al inicio se predispone al consumo y luego inicia sus prácticas de consumo y cómo se va desarrollando. Alguien se suma recién ahora, bueno, más vale tarde que nunca. Así que bueno, eso queda planteado, después en todo caso lo podemos, ahí está Daniela, te estoy viendo, hola. En todo caso pueden enviar algunas preguntas y comentarios junto con los trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, otra pregunta, dice, ¿se ha producido un pasaje de la estigmatización y cuestionamiento de aquel que consumía a la normalización del consumo? Y bueno, no es casual, es por el contexto en el que estamos. ¿Cree que es un pasaje o coexisten las dos actitudes actualmente en la sociedad de los profesionales? Mi opinión es que prácticamente ya no se da la estigmatización. En general ya hay como una normalización. Nos hemos corrido demasiado hacia el otro extremo. Inclusive yo diría que hay una mala interpretación de la perspectiva de derechos, en tal punto de aceptar las prácticas de consumo del otro, que con esa aceptación de las prácticas no le devolvemos una mirada
crítica que le contribuya a pensarse a sí mismo desde una posibilidad de autonomía, porque de un modo u otro, lamentablemente, el consumo de sustancias psicoactivas engendra algún tipo de dependencia de ese consumo. Entonces, si nosotros no colaboramos a ese pensarse sobre el consumo, no estamos ayudando, aunque a eso se le denomine perspectiva de derechos. Creo que el derecho a la salud es prioritario y el derecho a la salud requiere poder incluir dentro de lo elegible la no inclusión de las prácticas de consumo. Pero bueno, ese es un tema que lo podemos seguir conversando. A partir de los enfoques expuestos, salubristas y déficit, ¿pueden los programas de reducción de daños ser incluidos en alguno de ellos? Todo puede ser. La cuestión es qué entidad y qué prioridad se le asigna a la reducción de daños. De hecho, desde el enfoque de reducción de daños es propio del enfoque de déficit. Reducción de daños, o sea, daños. O sea, estoy observando el daño y estoy tratando de reducirlo. ¿Y quién va a estar en contra de reducir el daño? Nadie. Está buenísimo reducir los daños. Ahora la pregunta es, ¿qué nivel de eficacia tiene ese abordaje cuando uno descubre toda la otra gama de intervenciones posibles y además donde basados en la evidencia empezamos a preguntarnos por la sostenibilidad de los resultados que se van logrando con estos abordajes de reducción de daños? Esa es una pregunta que debe estar instalada. Entonces, como una idea general que puedo aportar en este sentido, yo diría que se está viendo que hoy por hoy aún hay un paradigma al que se le denomina paradigma de reducción de daños, que no deja de ser nada muy distinto de este enfoque asistencial o centrado en el déficit. Pero imagínense lo que implica después trabajar en prevención y promoción de la salud dentro de un paradigma de reducción de daños. Es como que ya opera de una manera muy, digamos, restrictiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacer al revés? Y yo se los propongo pensarlo de esta manera. Adoptar un enfoque salubrista, un enfoque basado en la salud pública, con todo lo que ocupa lo saludable, y pensar para algunos abordajes específicos, quizá transitorios, algo que tenga que ver con la reducción de daños, ¿sí? Eso lo vamos a hablar más adelante, lo vamos a trabajar un poco más específicamente. Bueno, a ver, otra pregunta y vamos terminando. Dice Virginia Luna, ¿podría repetir o ampliar un poquito la idea actual acerca del consumo asociado a lo recreativo? Bueno, eso es algo que tiene que ver precisamente con las elecciones que hacen las personas que consumen. O sea, consumen para divertirse, ¿sí? O sea, la diversión consiste en estar consumiendo, ¿sí? Esto es muy común con el alcohol y con la marihuana particularmente. Con el éxtasis también se da, que hasta se verbaliza fácilmente esto, ¿no? Bueno, los chicos que consumen marihuana y al consumir se ríen de cualquier cosa, parece que con eso se estuvieran entrando en el ámbito de lo recreativo, y la verdad que se están riendo no porque se estén recreando ni divirtiendo, sino porque a nivel cerebral se han activado algunos centros que generan esta risa mecánica, ¿sí? Una risa sin sentido, pero no es recreativo. Pero bueno, algunos dentro de esta confusión teórica le llaman eso patrón de consumo recreativo. Bueno, listo. ¿Sí? Lo mismo el consumo de alcohol, que es, bueno, nos volvemos más fiesteros porque estamos bajo el efecto del alcohol. Entonces nos enfiestamos para una reunión y ese enfiestarse implica consumir una jarra donde hemos mezclado alcohol y quizá otras cosas, porque supuestamente así nos desinhibimos y nos volvemos más simpáticos, etcétera, etcétera. Con esto que acabo de decir, espero que ustedes mismos se les vayan ocurriendo un montón de ejemplos que sirvan en este sentido de pensar cómo se va aplicando esto de recreativo como adjetivo
ligado a los consumos. Bueno, a ver, gente, profe, ¿los trabajos prácticos están cargados de NAVP? Listo, bueno, con esta pregunta ya vamos entrando en la despedida. Antes que nada, agradecerles la paciencia hasta esta hora. Es largo, pero bueno, es la manera que tenemos para organizarnos. Decirles que han quedado de los espacios disponibles para el curso muchos que no han sido utilizados porque la gente se ha inscrito por lo que veo y después no ha tomado participación en el curso. Lamento porque sé de muchas personas que se quisieron inscribir y no pudieron hacerlo ya que el cupo estaba lleno. Por lo tanto, digo esto antes de que se terminen yendo todas, para decirles que si ustedes conocen a alguien que se quiera sumar en la próxima jornada, estaríamos a tiempo para que lo hagan. Y esto es interesante porque si ustedes tienen compañeros de trabajo que consideran que podría sumar la realización de este curso, yo me voy a encargar para que puedan incluirse, porque además, desde la perspectiva de la asistencia requerida, estaría bien que así lo hagan, o sea, estaríamos a tiempo, ¿sí?